Hola, mi nombre es Lautaro. En este video vamos a ver una automatización para el sistema SAP. Esta es la plataforma de DI. Desde aquí se pueden crear, gestionar y monitorear las automatizaciones de procesos de negocios. Es un hub para las automatizaciones. Para este caso veremos cómo, desde un archivo creado, podemos modificar información existente en SAP de forma muy rápida. Este archivo es un archivo de Excel, en el cual de un lado tenemos el código del producto, que ya está creado dentro de SAP, y por otro lado el canal de distribución, que es el dato a modificar. Podría ser también el nombre, el tipo, el peso, el precio, cualquier otro dato que veamos conveniente, o pueden ser inclusive varias columnas, todas con sus propios datos, que se va a modificar. Pero en este caso únicamente usamos el código del producto y el canal de distribución. Este proceso lo vamos a ejecutar desde la plataforma de DI, de forma manual, pero también podría ser de forma automática, por ejemplo que a través de un correo electrónico comience la operación o desde enviar un comando o escribir en un chat. Hay muchas formas de poder comenzar una automatización de un proceso de negocio. Le damos play desde este botón, nos pide que carguemos el archivo, que es el archivo que le mostré recién, el Excel. Continuamos y confirmamos el proceso. Van a ver que desde DI que está comenzando a procesar la automatización. En esta otra pantalla vemos cómo se empieza a generar la automatización, es decir, cómo de forma automática el robot de software empieza a modificar la información que hemos indicado en el Excel. Como ven, es mucho más rápido. Lo que una persona le podría llevar entre 3 y 5 minutos, el robot lo hace en cuestión de segundos. Y además sin errores. Recuerden que el robot de software no se equivoca y puede inclusive funcionar 24/7. Y no solo es que no se equivoca y que es más rápido, sino que también nos quita mucho tiempo, sobre todo a nuestros colaboradores, para que se puedan enfocar en tareas de mayor importancia, de mayor valor, en tareas donde realmente el talento humano sea necesario. En este caso es un desktop bot, es decir que es un bot que simula información a través de teclado. Se puede desplazar, en este caso se desplaza a través de comandos o a través del tab. Y también se podría hacer que simule el uso del mouse. Eso depende de cada proceso y de cada automatización. Vemos la forma más eficiente de llevarla a cabo. Ahora van a ver esto de forma automática. Yo se los adelanto como para no aburrirlos. Y luego les comento cómo finaliza en DI el proceso. Bueno, aquí ha finalizado el proceso. Y como ven tiene un tilde verde. Es decir que se ha procesado de forma correcta. Y acá tenemos un log donde vamos a poder ver quién lo ejecutó, la fecha y también información del proceso. En caso de que haya un error nos los puede traer ahí. Así que eso ha sido todo. Cualquier consulta no duden en contactarnos, que estamos a su disposición. Gracias.